Bueno, damos inicio formal. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá reunidos en un nuevo conversatorio de este ciclo que estamos realizando desde el año pasado, desde el Comité de Bioética del Hospital Argerich. Estamos junto a Laura Belli, que es mi fiel compañera desde hace tantos años. Yo soy Débora Lema, trabajadora social y en este momento a cargo del comité. Y este día tenemos un conversatorio algo distinto. Ustedes quienes han participado de anteriores han visto que hemos elegido temáticas más habituales a la intervención y un poco pensadas siempre a la comunidad y que fueran necesidades sentidas, aunque hay que admitir que hemos tenido poca participación de la comunidad y en general somos más profesionales de la salud quienes participamos de estos espacios. En este caso, el tema educativo va más por pensarnos nosotras como comité, distintos comités de bioética que seguramente estarán allí apareciendo, que no todos somos iguales y lo que sí estamos registrando son necesidades de fortalecerlos y en muchos casos de como un poco barajar y dar de nuevo en estas conformaciones y en este tipo de organizaciones que son ahora nuestras instituciones, ¿no? La verdad que, sobre todo en la pospandemia, estamos registrando como una necesidad de pensar o repensar estos espacios. Nosotras, al menos desde el gobierno de la ciudad, hace muchos años había una instancia que nucleaba a los comités de bioética desde el nivel central y que ha tendido a desaparecer. Y sentimos la necesidad de encontrarnos con otros y con otras y pensamos en hacer una red, por el momento muy informal, para empezar a contactarnos y ver quiénes somos, quiénes estamos haciendo algo de este tema y empezar a compartir y quizás sea esto una oportunidad también para comenzar a pensar nuevos proyectos. Así que bueno, le paso la palabra a Laura, que va a hacer presentación de quien nos acompaña hoy, y muchas gracias, Pato, por estar. Hola, buenas tardes. Gracias a todas y todos y todes por participar de esta reunión. Voy a hacer una presentación muy cortita, primero agradeciendo a Patricia, con quienes somos colegas hace mucho tiempo, con quien formamos parte de la red bioética, el capítulo argentino de la red bioética, también con Débora, y con quien trabajamos hace un montón cuestiones relacionadas con la bioética, particularmente, perdón, en general, pero además particularmente con como de alguna manera la necesidad de empezar a pensar en la bioética desde una perspectiva más local, más regional, más latinoamericana, pero también crítica de todos los momentos que estamos viviendo y ver cómo la bioética puede ser una herramienta a partir de la cual transformar el mundo y transformar nuestras prácticas. Y yo sé que suena enorme, pero bueno, me parece que es el deseo que mueve lo que venimos haciendo hace tanto tiempo. Así que bueno, te agradezco mucho, Patricia, te agradecemos las dos, en nombre del comité del Hospital Argerich, y te damos la palabra para las intervenciones. Si les parece, pueden ir dejando las preguntas en el chat y nosotras vamos señalándole a Patricia como para que ella pueda ir respondiéndolas, y después de última vemos si abrimos los micrófonos, pero bueno, les pedimos que vayamos de a poco así no nos pisamos. Gracias, Pato. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, debo hacer una muy breve introducción para recordar que hace ya casi, no sé, 20 años, 15 o 18, más o menos, llevé adelante una investigación sobre el estado de los comités en nuestro país. Y debo decir que esa fotografía sigue diciéndome lo mismo, o sea, que no ha cambiado demasiado la situación a lo largo de estos años. Y si las cosas no cambian, hay que preguntarse por qué no cambian. Sobre todo porque pueden pasar dos cosas. Una es que está bien que no cambien, porque queremos que sigan igual, y seguramente hay muchas que quieren que sigan igual, pero esa pregunta o esa observación nos interpela de otra forma a quienes no queremos que las cosas sigan igual. O sea, queremos pensar a los comités, yo digo, como espacios activos en términos sociopolíticos en nuestra sociedad. Yo pienso los comités de esa manera. Algo sí cambió, y creo que no para bien, y que tiene que ver con nuestro cuadro de situación actual, que es preciso comprender. Cuando digo comprender,
no quiero decir justificar, no quiero decir conocer, no quiero decir saber. Me gusta la idea de comprender en el sentido en que la usa Hannah Arendt. Dice, ponerse al hombro el tiempo que nos toca vivir. Eso es tratar de comprender. Ponerse al hombro, ¿no? Este tiempo que nos toca, y cargar con su peso. Pero no mansamente, no para aceptar ese tiempo mansamente, sino justamente para poder transformar aquello que queremos transformar. Entonces, creo que el primer dato, y que ya un poquito lo adelantaron, es el dato, que no es el tema de hoy, pero habrá que tratarlo en algún momento, son estas huellas de la pandemia, esta continuidad de la pandemia que terminó. Pero es una cosa rara, ¿no? Porque la pandemia terminó, pero continúa. Ahí hay algo que por lo menos nos interpela. La pandemia, creo, o la situación de pandemia, lo que aconteció como fenómeno biopolítico con la pandemia, sanitario y biopolítico, ha hecho retroceder garantías en relación a la salud que parecían ya establecidas, ganadas, y ha hecho retroceder a la bioética. O sea, mucho del terreno que habíamos ganado en el campo de la bioética y que habíamos creído haber conquistado, hoy es un terreno que tenemos que volver a conquistar. Y no me refiero solamente a la cuestión que tiene que ver con los procedimientos, ¿no? De validación, de la validación de los procedimientos y demás, sino también me refiero al cambio subjetivo que provocó la pandemia, al impacto en las subjetividades que provocó la pandemia. O sea, estamos entonces en una situación donde esa pregunta que nos hicimos hace tanto tiempo vuelve a tener sentido, pero ahora en otro contexto. Y la pregunta que yo me hacía en ese momento es, ¿a quién les sirven los comités de ética en los hospitales? ¿A quién les sirven? ¿A los pacientes, a la institución, a los profesionales? ¿Para qué están? ¿Para qué sirven los comités? Es una pregunta simple, y en esa radicalidad de su simpleza encierra bastantes problemas. Pero permítanme que esta pregunta quede flotando. Para responder a esa pregunta, uno, me parece, debe primero explorar qué implica la bioética, qué quiere ser la bioética, cómo se presenta la bioética. A mi juicio, la bioética es una disciplina que proviene de la ética, pero que no solamente tiene como tarea reflexionar y teorizar, sino que da un paso más, porque lo que busca justamente es establecer criterios que permitan orientar y evaluar las prácticas y resolver situaciones y problemas. Es decir, la bioética es una disciplina de intervención, no es una disciplina meramente de discusión o teórica. Y por eso, y esta es mi apuesta, que la discutimos después si quieren, pero les pido que me permitan ahora exponerla, y justamente porque es una disciplina de intervención, a mi juicio, es una disciplina que debe concebirse como en capas, ¿no? La bioética atrás debe tener necesariamente una formación en teoría social crítica. Es decir, ¿por qué? Porque la teoría social crítica es la condición de la bioética. Es decir, la bioética nos habilita a intervenir, pero también nos habilita a intervenir desde una posición crítica, que pueda mirar críticamente la sociedad de la que formamos parte. Y críticamente las cuestiones que tienen que ver con el progreso técnico, con las modificaciones en la atención de la salud y demás. Porque si no, la bioética es una especie de centinela de una frontera que cuando la bioética se va a dormir se corre. Entonces, va siguiendo las acciones por detrás y va viendo qué puede hacer con lo ya hecho. Y en realidad, la ética no se ocupa de describir lo que es, sino se ocupa de pensar el deber, digamos, lo que debe ser, no lo que es, y ver cómo repara lo que es.
Entonces, por eso digo que debe concebirse como teoría social crítica. Y por eso estoy convencida, y pensando en la intervención, que la bioética y quienes integramos las distintas corrientes de bioética, o por lo menos la que a mí me interesa, debemos responder a una exigencia de asumir en nuestra intervención ética un posicionamiento sociopolítico. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ser coherente con lo que decimos. Si nosotros pensamos en una bioética que pone en observación las condiciones de neutralidad y objetividad con que la ciencia se ha desarrollado desde la modernidad en adelante, ¿por qué? Porque esa observación sobre la neutralidad y la objetividad no recae sobre nuestra propia disciplina. O sea, la bioética entonces debe reconocerse como una forma de intervención que no es ni neutral ni objetiva, sino que responde a un posicionamiento social y político. Y por eso no hay una bioética, hay bioéticas. Y esto implica conflicto. En muchos casos implica graves conflictos. Y esos conflictos implican a su vez disputa por los sentidos acerca de qué es la bioética. Y disputa por los significados de los términos que usamos en la bioética. Beneficencia, justicia. ¿Qué queremos decir? Cualquier teoría puede utilizar la palabra igualdad, la palabra justicia. Ahora, cada una de esas teorías seguramente dice cosas distintas o significa de distintas formas esos términos. Entonces, hay disputa por los sentidos y por lo tanto hay disputa por la hegemonía también. No hay que tener miedo a eso. Hay disputa por cuál es la corriente hegemónica en el campo de la bioética. Y yo creo que nuestras observaciones que cruzamos a menudo, por lo menos me pasa a mí, no sé si les pasará a ustedes, pero me pasa con muchos colegas, esta observación de, bueno, la bioética está como envejeciendo, perdiendo, no hay gente más joven que venga a renovar este conjunto que somos. Nos cuesta muchísimo que nos reconozcan en los espacios donde estamos. Hay espacios donde existen los comités hace años, pero ese espacio y quienes lo integran ni están enterados de que existen. A veces los comités, y esto lo tengo registrado, están constituidos por quienes van castigados al comité o quienes quieren salir. Es decir, hay una variedad de situaciones que ponen en interrogación la función del comité. Entonces digo, yo me pregunto si acaso esta situación que arrastramos y que ya tiene como 20 años, no obedece, y me parece que sí, a que la bioética necesita revisar su estructura institucional, la manera en que se ha ido estructurando institucionalmente. Porque creo que la bioética, en ese camino de institucionalización, ha ido perdiendo capacidad crítica y capacidad de intervención. El hecho de que se trate de un campo institucional vinculado, fuertemente vinculado a las estructuras gubernamentales, escuelas de medicina, hospitales, profesionales, implica desalentar la participación de quienes no estén vinculados con esos modos institucionales. Y también implica, tiene como consecuencia, una tendencia a lo que yo llamo el aislamiento en la discusión, o sea, a una suerte de aislamiento en la discusión académica. Nos quedamos en una discusión académica. Y entonces, como le pasa a otras organizaciones académicas, la bioética empieza a convertirse en una suerte de conversación entre expertos y expertas, médicas, científicos, científicas, autoridades. Y esto acontece en una cultura que le concede poder y por lo tanto autoridad
al juicio científico, al juicio profesional, y descalifica el juicio subjetivo. O sea, no es que esta institucionalización y esta jerarquización acontece en cualquier cultura, no, acontece en una cultura que otorga mayor valor a la palabra científicamente autorizada que a una expresión de alguien que no pertenezca a esa profesión. Y lo sabemos quienes integramos comités y vivimos ese juego de poder de la palabra dentro de los comités, ¿no? Entonces, quiero decir, esto no implica que no se interese por los pacientes y demás, pero me parece que el problema, y lo voy a decir muy duramente, es que estas personas que vamos a llamar pacientes aparecen más como un objeto de interés que como interlocutores válidos. Es decir, interlocutores que se encuentren en lo que el feminismo llama equipotencia y equifonía. Es decir, en la misma condición de poder y en la misma valorización de la palabra. Es difícil que la palabra sea valorizada fuera de estos contextos. Y justamente esta estructura que se va haciendo, que los comités se vayan cargando de expertos, expertas, va haciendo también, me parece, que a medida, esto es muy curioso, pero les aseguro que pueden observar la línea de acontecimientos. Cuando estos comités se hacen cada vez más expertos, más comisiones, esas comisiones van más alto, ¿no? Nacionales, internacionales, más lejos a la estratosfera se van en relación a los problemas que acontecen en la vida cotidiana. Cuanto más expertos, cuanto más el lenguaje se vuelve ese lenguaje, yo digo, la lengua cautiva de la disciplina, ¿no? Hablamos en nuestros términos, más lejos, y eso implica una pérdida de autonomía de los comités. Hay que estar atento a esto, porque todo el tiempo hay un asedio a la autonomía que necesitan los comités para poder funcionar. Entonces, cuanto más se alejan y más institucionalización cobran, por supuesto, más afuera quedan los problemas de la cotidianidad. Eso me parece que es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta, por la historia que ya tenemos como comité, para pensar qué hacemos. Y la otra cuestión que me interesa también subrayar para revisar de la bioética, y en particular de los comités, es el carácter de homogeneidad que alcanzan muchas veces la composición de los comités, por formación, por adscripción cultural, y eso tiene profundas consecuencias para la ética y para el rol que deben cumplir los comités. ¿Por qué? Porque la primera consecuencia de esta homogeneidad, que insisto, es una homogeneidad de clase, de cultura, la primera consecuencia es que conduce a falsas generalizaciones y a una cierta comunidad de opiniones que implican dejar de lado otras miradas, otras perspectivas, y muchas veces se pierde de vista que la propia disposición para comprender ciertos problemas morales y para tratar con esos problemas está inevitablemente, no hay que olvidarse de eso, inevitablemente marcada por nuestros propios puntos de vista. Nosotros no llegamos a los comités, no sé, después de haber pasado el leteo, olvidándonos de todo. Somos quienes somos, la formación que tenemos, la cultura que tenemos, los valores que tenemos, y eso lo ponemos en juego. O sea que como integrantes de un comité debemos tener una mirada crítica y una mirada de revisión permanente de nuestras propias posiciones, para no confundir esa homogeneidad de clase con objetividad o con verdad.
La segunda cuestión, que me parece se deriva de esto, es que la mayoría de los eticistas asumen la perspectiva en su trabajo, ¿no? En su trabajo como eticista, la perspectiva de los profesionales. O sea, en general los análisis están centrados en los problemas del ejercicio de la medicina, dejando muchas veces por fuera otros dilemas que atraviesan las instituciones, como la situación del trabajo, como las formas de subalternidad, como el lugar que ocupan los pacientes. Se me puede decir, y esa objeción seguramente alguien la está pensando, decir, bueno, claro, pero son los profesionales los que atajan los problemas y por eso el comité está en empatía con esos problemas. Es una respuesta posible. La otra es que también quienes integran los comités muchas veces son esos mismos profesionales. Entonces, es muy difícil romper esos círculos y abrirse a otras perspectivas que pueden interpelarnos y que pueden hacernos ver problemas y cuestiones que están invisibilizados. ¿Por qué? Porque nuestra propia condición, nuestra propia formación nos impide verlos. Por eso creo que hay que sacar la discusión sobre todo de la bioética, de los espacios institucionales o profesionales. Hay que llevar las discusiones a otros espacios más heterogéneos, porque eso nos daría la oportunidad justamente de aprender de otros grupos, valores, experiencias, poder ver otras perspectivas, otras maneras de observar las cuestiones, y también quizás nos permitiría darnos cuenta que esta queja que a veces se escucha, no digo que sea de todos, pero digo que a veces se escucha sobre la soledad en la que estamos, tal vez tenga que ver con que consciente o inconscientemente no atendemos problemas que a nosotros nos parecen irrelevantes, pero que son relevantes en la comunidad, para la comunidad, y que no podemos ni siquiera ver. Y en conclusión, en mi experiencia, en todos estos años, y habiendo hecho estos señalamientos hace tiempo, observo que la bioética y la expresión de la bioética, que son los comités, no han mostrado apertura para la incorporación de otras disciplinas, ¿no? Voces, clases sociales, representaciones políticas, movimientos. O sea, quienes se interesan por la salud no solamente son profesionales de la salud. En un barrio la salud es una preocupación, en una comunidad la salud es una preocupación. Y muchas veces nosotros no podemos ver esos problemas. ¿Por qué? Porque estamos aislados en nuestra conversación entre expertos. Y también creo que una crítica que debemos hacernos es la manera en que se ha adoptado, como la bioética ha adoptado, una suerte de perspectiva individualista, que es muy poco atenta, está muy poco atenta al contexto social. Hay como una preferencia por reglas abstractas, ¿no? Principios, normas, como a veces casi en una actitud espasmódica, aparece algo y que la norma que me diga cómo actuar. Pero eso no, una norma que me diga cómo actuar, en realidad no me enfrenta a un problema ético. Si la norma me dice cómo tengo que actuar, yo ya no tengo ningún problema, hago lo que dice la norma y se acabó. Es decir, la bioética necesita de la reflexión crítica, necesita que podamos pensar, no actuar por acción-reacción, ¿no? Y esto también implica muchas veces tener como una visión, yo digo una visión diádica de los problemas, donde los problemas se presentan entre el profesional y el paciente. En ninguna forma de nuestra existencia los problemas son diádicos, digamos, ni en la pareja, digamos. ¿Por qué? Porque siempre están atravesados por
el contexto institucional y por la estructura social en la que se insertan. Entonces, esa idea de que esto se resuelve entre el paciente y el profesional, incluso hasta el consentimiento informado, podríamos observar de esta manera, es un error, digamos, ¿no? un error que vacía de sentido a la bioética. Porque nosotros sabemos bien, ¿no?, que las teorías morales son parciales, son deficientes. Cuando hablamos de intereses o de valores y elecciones racionales por parte de los sujetos, como si los sujetos fueran entidades abstractas, ¿no? Como si no las historias personales, su propia vida, no contaran. Y muchas veces esta idea de tratar en abstracto los problemas nos hace pensar que las personas están situadas, ¿no?, como seres independientes e iguales. En principio, en una estructura institucional donde un paciente se encuentra con un profesional, pensemos de qué hablamos cuando hablamos de sujetos independientes y en condición de igualdad. Por lo menos, sí, lo discutimos después, pero por lo menos pensemos eso. Pero también, suponer que las personas son independientes y que están en situación de igualdad, implica dejar de lado que en muchos casos las personas, estas que se presentan o que creemos independientes en igualdad, están explotadas, son responsables por el cuidado de otros, están disminuidas en su habilidad para defender sus derechos frente a otros más poderosos. Y yo con esto no quiero decir que no exista la igualdad. Digo, no hay que suponer la igualdad, hay que generar las condiciones para estar en una relación de igualdad. Entonces, si nosotros pensamos que podemos hablar de la bioética y de lo que acontece en el comité sin tener en cuenta la estructura institucional como estructura de poder y la estructura social, sociopolítica en la que esa estructura institucional se inserta, y qué sé yo, estamos haciendo, no sé, poesía, pero no estamos pensando en una intervención social. Bueno, hacemos teoría, no sé, pero no estamos pensando en una intervención. Y la otra cuestión, entonces, también que me interesaba subrayar en relación a esta idea de pensar a los sujetos como sujetos que están en una condición de independencia y de igualdad, tiene que ver con ese modo de tratamiento de la autonomía que la supone, ¿no?, que da por hecho la autonomía. Pero suponer la autonomía de los sujetos implica, como dije antes, perder de vista que el ejercicio de la autonomía requiere de una serie de condiciones materiales y simbólicas de las que carece, no sé, el 90% de las personas entre las cuales me incluyo. Porque yo también siento que dependo de estructuras, que estoy dentro, o sea, que la autonomía pensada, ¿no?, como de manera absoluta, en realidad, en la práctica, para lo que sirve es para proteger los privilegios de quienes tienen más poder, que son quienes realmente ejercen su autonomía, y a la vez esta afirmación ya de la autonomía como algo hecho, como algo dado, como algo que está, echa sombra sobre los reclamos de una mayor igualdad, porque la supone la igualdad. Me parece que este problema hay que tomarlo en su complejidad, para tener en cuenta justamente además que la autonomía, insisto, requiere de esas condiciones materiales y simbólicas de las que muchas personas carecen, y que las personas que no pueden, que no tienen condiciones para poder ejercer su autonomía en su vida cotidiana, tampoco la pueden ejercer cuando cruzan, y mucho menos,
cuando cruzan el umbral de la institución hospitalaria, donde incluso hasta su cuerpo es apoderado por la medicina. Seamos conscientes de esas situaciones, porque si no, actuamos sobre supuestos engañosos. La pregunta que por ahí hay que hacerse cada rato es, ¿cómo hacer observar el respeto, ¿no?, por la autonomía cuando los propios pacientes desconocen derechos elementales? Pero no solamente los derechos elementales que lo asisten en relación a la salud y demás, derechos elementales en su vida cotidiana. O sea, cuando las personas viven en condición de asimetría, de desigualdad, de subordinación, no hay un pase mágico que los vuelve autónomos. Lamento, pero no es que uno le pone la mano, una imposición de mano y dice, ahora sos autónomo, tenés que decidir. Hay que poder revisar esas cuestiones. Yo creo que en vista entonces de estas consideraciones, la bioética tiene que renovar su marco epistémico, y en ese sentido necesita abrevar en la teoría crítica y de género. ¿Y por qué? Y claramente lo digo, en la teoría crítica, la teoría social crítica, y en la teoría de género. Porque la teoría social crítica y la teoría de género brindan los conceptos y las categorías que justamente permiten revelar las condiciones de opresión, de dominación, las que están más naturalizadas, más invisibilizadas. Tanto la teoría crítica como la de género brinda herramientas justamente para poder penetrar en las estructuras conceptuales e institucionales dominantes. En este caso, en lo que son las estructuras conceptuales e institucionales de la bioética. Entonces, insisto, necesita la bioética revisar sus perspectivas. Y en ese sentido, y ahora me voy a meter en un tema muy difícil, pero voy terminando, así que tengan esperanza, esto termina. Felicidad. Yo creo que hay algo que nosotros estamos perdiendo de vista, y que no debemos perder de vista. Va a parecer sofisticado lo que voy a decir, pero después seguramente lo voy a poder aclarar más. Ahora lo quiero mencionar. La bioética no puede perder de vista cómo las formas de comprensión sobre lo viviente, se están transformando vertiginosamente a partir de la mirada que introduce la biotecnología y la capacidad que la biotecnología tiene de intervenir sobre lo viviente de manera inédita. Si la bioética pierde de vista eso, pierde de vista que la bioética tiene una relación intrínseca con la biopolítica, aunque a veces eso también lo pierde de vista. Porque ambas comparten ese término bios, y hay que ver entonces cuál es el trasfondo biopolítico de la bioética. Porque si estos nuevos conocimientos que brinda la biología molecular, la biomedicina, permiten introducir una nueva interpretación de la vida, también al mismo tiempo ponen en entredicho otras interpretaciones de la vida. Y entonces configuran nuevas significaciones. El paradigma hoy fuerte en el campo de la biomedicina, cada vez más fuerte, es el que nos revela como códigos escritos encarnados. Hay una comprensión, ¿no?, de lo viviente en términos de almacenamiento de información, ¿cierto? ¿Sí? Eso existe y se extiende. Y la medicina participa de esta lectura. Por eso hoy ya casi no hablamos de medicina y hablamos de biomedicina, por la manera de esta vinculación con la biotecnología. En este sentido, y acá viene la parte que me parece interesante para la bioética y que no debe perder de vista,
es que entonces, si tenemos esta lectura en términos informáticos de lo viviente, esa noción de dignidad atribuida a la vida humana, que es fundamento de la afirmación de derechos humanos universales, pierde sentido en una concepción informática de la vida. Y por lo tanto esta concepción como las acciones que de esta concepción se derivan, socavan los fundamentos de una concepción de la vida a la que se le atribuye una dignidad especial. Eso es algo que hoy está en el campo de la discusión. Y nosotros no lo podemos pasar por alto. ¿Por qué no lo podemos pasar por alto? Porque esta idea de la atribución de la dignidad a la vida humana hacía también sentido cuando tenía vigencia esa idea de la concepción de una población que quedaba como un ejército de reserva, ¿no? Cuando no había trabajo y demás, pero ese ejército de reserva había que conservarlo. La idea hoy de ejército de reserva ha sido desplazada para hablar, hoy hablamos de población excedente, de población supernumeraria, de underclass. ¿Quiénes son? Aquellos que no pueden ser empleados ni siquiera como mano de obra barata, porque pueden ser sustituidos. ¿Por qué? Y por dispositivos técnicos, si quieren, que son todavía más económicos que esa mano de obra barata. Y entonces no son ni mano de obra barata, ni pueden ser considerados consumidores, porque, por los niveles de pobreza. Entonces la pregunta, cuando la sociología, cuando los estudios de población hablan de supernumerarios, hablan de población underclass y demás, ¿en qué clave hay que leer esa expresión de Foucault acerca del poder como hacer vivir o abandonar a la muerte? Sí. Estas son cuestiones que a nosotros nos tienen que atravesar, porque tenemos que hacer intervención, sí, pero la intervención tiene que estar sostenida en debate teórico y en un pensamiento que la fundamente. Ese es un problema que no podemos pasar de lado, porque no, digamos, la manera en que se van destituyendo las formas de protección social, y entre ellas la salud, tiene que ver con estas lecturas. Fundamentalmente tiene que ver con estas lecturas. ¿Por qué? Porque en paralelo a esto, como parte de esto, ¿qué se constituye? Se constituye un mercado de la salud. Y la sofisticación y la complejización de ese mercado opera como un sistema. O sea, la ciencia y la técnica han sido absorbidas por el mercado. Y la medicina sucumbe ante el encanto de esta unión entre la ciencia y la técnica. Y en ese sentido, justamente me parece que produce adelantos técnicos que resultan de imposible alcance para la gran parte de la población. Es absolutamente irracional este movimiento que parece automotivado. O sea, hay una especialización, una tecnificación, una medicina que se hace cada vez más sofisticada, compleja y costosa, por lo tanto es en sí misma una barrera para acceder a ella, pero que sostenemos y que no impugnamos en nombre del progreso técnico. Son cosas que nosotros tenemos que revisar. Porque la medicina, entonces, en estos términos, se ha constituido en parte del engranaje económico. Y esto implica una transformación que está aconteciendo, una transformación radical acerca de lo que se entiende por salud, lo que se entiende por enfermedad y por las formas de intervención en los procesos de salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque el campo de la salud hoy se configura como un lugar más de concentración del capital. Entonces,
esas ideas de la dignidad de la vida humana, la universalidad de derechos y demás, confronta con estas realidades efectivas, que es la configuración del campo de la salud como una forma de concentración del capital. La inversión de las farmacéuticas es directa en el campo de la salud y orienta los procesos y la propia dinámica de la medicina, junto con un proceso de medicalización que justamente es incentivado por estos mismos laboratorios, farmacéuticas y demás. Y en este campo, también hay que decirlo, los propios profesionales de la salud hoy se convierten, con suerte, son con suerte, asalariados de grandes redes, cuando no, trabajadores autónomos monotributistas yendo de un lado para el otro, dentro de esas redes. ¿Qué significa esto? Que deben cumplir con condiciones de trabajo que a veces casi parecen de esclavitud, más o menos. Y en esas condiciones de trabajo, la propia iniciativa de estos profesionales se ve sustituida, desplazada. ¿Por qué? Por procedimientos estandarizados, protocolizados, que marcan el diagnóstico y la actuación, en la forma de los protocolos, ¿no? Esos procedimientos estandarizados están estandarizados no porque se está pensando en la salud, sino porque se está pensando en cómo organizar el gasto. No dejemos de mirar esto, porque si no discutimos no sé, en Disneylandia dentro del comité. Les pregunto, con estos trabajadores bajo estas condiciones, explotados, con una pérdida de la propia iniciativa, con la sustitución de esa iniciativa por los protocolos estandarizados, ¿dónde hay lugar para la reflexión ética? O sea, nosotros decimos, no traen los casos al comité, ¿en qué momento puede pasar que alguien bajo estas condiciones pueda pensar en las condiciones éticas del ejercicio profesional? Es un tema, ¿no? Por eso creo que nosotros tenemos que revisar fuertemente algunas ideas que tenemos, que dieron lugar a la bioética y que se siguen repitiendo y demás, ¿no? Sobre el lugar de los profesionales, etcétera, etcétera. Porque yo creo que estas transformaciones efectivamente han operado y han transformado el modelo médico hegemónico. Creo que el modelo médico hegemónico es otro. Es otro porque la medicina es otra. La medicina es hoy biomedicina, en una fuerte connivencia con el dispositivo técnico, al punto tal donde ya no hay cuerpo, ¿no? Hay imagen. Es la imagen la que habla. El paciente no habla. El paciente calla. ¿Quién habla? La imagen. La imagen sobre el paciente. Entonces, la medicina es otra, el profesional es otro, el dispositivo en el que el acontecimiento médico se produce es otro. Así que, bravo el triunfo de la bioética. ¿Ha desplazado el modelo paternalista? Sí, lo ha desplazado. Pero no por el de autonomía, sino por la disolución de la relación social que implica la práctica médica. Esto es grave. O sea, no es que hemos pasado de un modelo paternalista a un modelo autonomista. Lo que creo, a lo que asistimos, es una suerte de disolución de esa relación social que está implicada en la práctica médica. Y esto sí es un problema, pero es un problema para el paciente, es un problema para el profesional, es un problema para cómo pensamos la medicina, para el conjunto de los sujetos que están implicados en este dispositivo. Yo creo, ya terminé, yo creo que
la vida de los comités está en peligro, no de sobrevivencia, sobrevivir siempre se sobrevive de alguna manera. Pero la vida fecunda de los comités está en peligro si los comités y los que hacemos bioética dentro de los comités no repensamos nuestras alianzas. Y nuestras alianzas en términos de qué nos interesa proteger, cómo nos interesa proteger, de qué manera logramos devolverle a la bioética y a la función de los comités esa fuerza o por lo menos esa ilusión, si quieren, y las ilusiones son fuerza, esa ilusión de poder llevar adelante una acción transformadora en el campo de la salud. Por eso digo que hay que repensar las alianzas. Bueno, esto es todo lo que yo tenía para decir. Maravillosa, Pato. Creo que nos dejas a todos y a todas tambaleando. No, yo no quiero dejar a nadie tambaleando. No, agárrense de las manos que nadie se está. Porque lo que no tenemos que hacer es que, justamente, no tambalearnos. ¿Viste? Esto que dice Arenes, bueno, sí, a mí por ahí me dicen, sos pesimista. El pesimismo y el optimismo no son categorías políticas. O sea, y para ser optimista hay que tener con qué. Entonces hay que construir el optimismo. Perdón, sí. No, eso, a la vez, yo pensaba esto, ¿no? A veces tenemos como esta mirada individual desde cada institución, ¿no? O desde la realidad de cada marco hospitalario, y uno le encontrás explicaciones por el tipo de hospital que es, por esto, y realmente escuchándote, también trae alivio, porque es esta cosa de lo cultural, de la vida que vivimos, de la rapidez, de lo líquido y de todo lo que no es. Entonces, claro, ¿en dónde vamos a...? Es mi gran pregunta, ¿no? ¿En dónde y cómo nos vamos a llevar hacia espacios más reflexivos y más críticos? Pero bueno, me quedo tambaleando en el mejor de los sentidos, Pato, así que te lo agradezco. Y pregunto si alguna por allí tiene alguna pregunta que quiera levantar la mano o algún comentario. Yo vi cosas en el chat, a ver. Sí. Sí. Desde Mendoza, ahí mencionan la incorporación de lo social y la salud pública para el análisis y la resolución de ciertos casos. Elsa también habla de la dimensión de la justicia, también, bueno, asociado también a estas cuestiones de poder incorporar otras categorías también para el análisis. Ahí debí una pregunta de Luis Rojas y de Hugo, después, Dale. Hugo Chat. Bárbaro. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo la triple condición de médico, bioeticista y tesista de sociología. Así que me encantó esa unión de lo sociológico con lo bioético, ¿no? Realmente muy buena la reflexión. Y yo creo que un poco, cuando vos hablabas, Patricia, es también ver este alejamiento, esta tecnomedicina que aleja al paciente del médico, la relación médico-paciente, yo creo que está gravemente herida. Y es verdad, el médico no habla con el paciente, a lo sumo para darle el resumen de lo que tiene que hacer, qué día se interna y qué día se opera, vaya a saber de qué, de una imagen que encontró el médico. Y se perdió esa calidez, yo lo veo día a día y realmente una vez por un médico joven, no tan joven, pero le planteaba que era un paciente como quizás para tener un debate bioético, y me dice, bueno, si ya empezamos con las pavadas, me lo dijo en otro término, ¿no? Pero si ya empezamos con las pavadas, y yo creo que esta medicina está llevando a los médicos por ahí con menos años que yo a esta tecnificación y el pluriempleo lleva justamente a eso. La consulta dura 5 minutos y el paciente lo tiene, o sea, pierde dentro del consultorio la autonomía, ¿no? Total, claro. Sí.
porque no puede opinar, no puede decir lo que siente, no puede decir que está angustiado. Ya está, son 5 minutos, tiene que pasar el otro, si no, no me rinde el consultorio, que tiene que ver 20 pacientes para ver que ese médico, ese modelo médico hegemónico, por ahí lo suplía con 1 o 2 pacientes. Pero bueno, y que tenía tiempo de escucharlo. Yo creo que, como decía Paco Maglio, ¿no? Que el consultorio era también el escuchatorio, ¿no? Y ya no los escuchamos a los pacientes, o se los escucha mucho menos. Yo creo que estamos, lo que está herido no es la bioética, me parece que básicamente, desde el principio está herida la relación médico-paciente, que se refleja en esto que vos explicabas también, de la importancia de la bioética, la mercantilización de la medicina, con la excusa de la tecnificación, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias, muchas gracias. Una reflexión. Bien. Y aparte, perdón, agrego esto, ¿no? No solo se ha perdido tanto, creo que una de las cosas más graves es que se ha perdido el tacto también, ¿no? Con esto que traías, Pato, del tema del cuerpo. Ya no se toca a los pacientes, ¿no? Por supuesto, bueno, es parte de la relación médico-paciente, ¿no? Sí, pero, perdón, yo digo esto, porque a mí lo que me parece es que sino como que nos ponemos un cerco, ¿no? En la bioética y vemos lo que... Esto le pasa a la sociedad en la que somos parte. O sea, ¿con quién nos tocamos? Y la pandemia, por eso decía también, la pandemia también ha dejado una desconfianza entre los cuerpos. Le pasa a nuestra sociedad. Es cierto, nosotros decimos, bueno, el médico no te mira. ¿Y a quién miramos en nuestra vida cotidiana? Es decir, ¿por qué no nos va a pasar lo que le pasa a una sociedad de la que formamos parte? O sea, digo esto, ¿no? Hacernos cargo de que no hay que, porque una semiótica tiene un aura que lo protege de... Al contrario, hay una sensibilidad donde lo vemos, pero no se refleja en nuestra vida. Es cierto, el paciente pierde autonomía, pero el profesional, ¿qué autonomía tiene? O sea, así vamos a estar diciendo, el modelo de la autonomía, pero ¿el de la autonomía de quién? ¿De quién estamos hablando? Un tipo que tiene que ir y marcar, y a veces marcar y hacer hasta las trampas de estar como en 2 lugares a la vez. Porque bueno, ¿viste? ¿Qué querés? Hay que vivir. O sea, sí, digo, hay que ver las cosas como parte de la sociedad en la que estamos, ¿no? ¿Quién hoy realmente puede pensarse como un sujeto autónomo? Yo lo decía, la gente que tiene más poder. No hay más poder material, simbólico, porque las situaciones hacen que vayamos perdiendo autonomía porque perdemos nuestra capacidad de subsistencia. Digo, si no, parece que estamos por fuera del mundo que nos toca. Bien, Pato. ¿Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, agradecerte, Patricia, por tu exposición. La verdad que creo que es como que nos abrió una puerta a quienes integramos Comité de Bioética a ir cambiando la mirada un poquito y hacer de que esto sea una disciplina de intervención, como venías comentando vos. En segundo lugar, agradecerle a Debbie por permitirme hoy mi primera reunión. Yo formo parte del Comité de Bioética del Sanatorio Fino Quieto y por medio de Ignacio Maglio me contacté con Debbie, bueno, para integrar esta red, para empezar a abrir criterios y formas de pensamiento y de trabajo que vamos teniendo los comités. Las realidades que tenemos cada uno es totalmente diferente. Y el aunarlo del conocimiento y la forma en cómo se está trabajando me parece más que importante. Es una forma de ir abriendo las puertas y de que uniéndonos empecemos a ser fuertes nuevamente. Yo formo parte del comité desde 2017 y cuando se me hizo la primera entrevista por qué quería formar parte de un comité de bioética, en parte lo respondiste vos la pregunta, la mencionaste. Yo quería ser la voz del paciente.
yo me daba cuenta que era lo cotidiano, trabajo en una terapia intensiva en donde la imagen habla por el paciente. El médico no tiene el tiempo de que ingresa, habla con el paciente cuando es supuestamente, obvio, su vía aérea no está invadida, que pueda contestar ciertas preguntas, interesarse en qué es lo que le está pasando, qué es lo que tiene pensado, si ya tiene planificado ciertos comportamientos en lo que tenga que ver muchas veces con el final de vida. Entonces la biomedicina es como que habla por el paciente. Entonces para mí fue mi puerta a entrar a un comité de bioética para intentar ser la voz de estos pacientes que están en la terapia, que muchas veces no pueden hablar, y que yo trato de expresar muchas veces lo que ellos piensan, escucharlo, muchas veces tocar esa mano, que la pandemia, como dijimos, muchas veces nos alejó de esto de estar más en contacto con los pacientes. Por suerte, estamos nuevamente intentando estar más cerca del paciente, poder hablar con ellos, poder escucharlo, poder transmitir lo que les pasa, y de esta manera poder fortalecernos a todos nosotros. Así que, nuevamente, Patricia, gracias por todo lo que dijiste. La verdad que me sirvió mucho, y muchas de las cosas que pusiste las voy a poder empezar a poner en práctica nuevamente. Gracias, Hugo, gracias. ¿Él? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La verdad que me pareció muy interesante cómo planteabas todo, Patricia. Mi nombre es Ángel Pepe, yo vivo con VIH hace más de 30 y pico de años. Justo en relación a esto que hablaban recién de Paco Maglio, nos acordaba cómo nos ayudó un poco a salirnos de ese lugar de pacientes, ¿no? Y cómo poder pensar, digamos, no solamente lo que pasa con esto de que no nos tocan, no nos pesan, no nos miden, nada en los consultorios, no solo de infectología, sino en líneas generales, con la suerte de llegar al consultorio después de estar a las 3 de la mañana sacando un turno o esperando 2 meses para tener un turno. Con lo cual la dolencia que teníamos hace 2 meses no es la misma. Entonces, digamos, son como varios factores. Y en ese sentido, digamos, nosotros, la comunidad que trabaja en VIH-Sida hace muchos años, ha intentado participar de la cuestión de la salud pública en muchos sentidos, y algo que reza la ley que va a votarse mañana en el Senado de la Nación, para que sea ley, ya fue votada por el Congreso, habla en lo que me ocupa a mí específicamente, que es la producción pública de medicamentos y la investigación científica. Entonces digo, planteábamos días atrás a la directora de VIH cuánto dinero se gasta en VIH para medicamentos, los cuales muchos de esos podrían producirse en los laboratorios públicos provinciales, con los comités de bioética de las provincias, los hospitales, las universidades, y no nos dan respuesta respecto de eso, digamos, ¿no? Cómo nosotros queremos apoyarnos en esta ley para que los medicamentos nos salgan más baratos a los argentinos. Básicamente es eso. Hoy a mí no me van a faltar los medicamentos, pero sí estoy viendo que el precio que se paga es exorbitante. El Estado no puede manejar esto, como muchas otras cuestiones, pero lo que más me atañe es esto. Y en ese sentido también le planteamos, digamos, todos los efectos secundarios adversos que tienen los medicamentos, y que el Estado o el Ministerio de Salud de la Nación no hace un seguimiento con todo el dinero que gasta, digamos, que gastamos con los medicamentos. No hay un seguimiento de los comités con protocolos de investigación relacionados, ¿no? Bueno, hoy los efectos no son tantos ni tan nocivos como años atrás, pero de todas maneras los tenemos. Entonces, nada, eso nos cuesta un montón de cuestiones, no solamente de lo clínico médico, de la relación médico-paciente. Yo no me considero paciente, me considero impaciente. Entonces, bueno, por eso estamos me estoy involucrando en estas cuestiones. Agradecerle, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Ángel. Qué bueno lo que decís. Ahora, tenemos que saber también que la imposibilidad de producir medicamentos, hay una imposibilidad material, porque la tecnología que se necesita, los laboratorios que han quedado obsoletos, porque las tecnologías avanzan de una manera deliberadamente, ¿no? Justamente es como la obsolescencia programada de los medicamentos. Entonces, un medicamento es efectivo, le cambian algo, cuando está por vencer la patente, ya está.
es un negocio, pero lo vimos con la vacuna. Si hemos asistido a un mundo cruel, es el que nos puso la vacuna adelante, ¿no? Perdón, antes de dejar la próxima intervención, gracias Ángel, me pareció muy interesante algo que creo que nunca tomamos dentro del comité como problemática, y que es el tema de los tiempos, y que creo que también es un tema como para repensar y seguir pensando a futuro. Me impactó mucho, dijiste muy claro, cuando tenés un turno a 2 o 3 meses, tu dolencia ya no es la misma, digo, y eso es una falla que después me parece que repercute en un montón de cuestiones, en el pensar que los pacientes no se cuidan, en pensar que los profesionales son los que deciden atenderte 3 meses después, cuando en realidad es toda una falla estructural del sistema, como mencionaba Patricia, y que creo que también tiene que ser parte de la reflexión bioética, digo, más allá de los problemas interesantes de los libros. Estaba, creo que próxima Margarita, para las preguntas. Bueno, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Estoy en un comité de bioética de un hospital de máxima complejidad de aquí de Mendoza, Lago Mayore, y ya va a cumplir 28 años ininterrumpidos el comité. Para tranquilidad de haber decidido algunos casos, donde más casos nos presentaron fue durante la pandemia, pero anteriormente, es decir, evidentemente nosotros nos plantean los problemas sociales, y frente a un problema de contradicciones entre una paciente de un niño, ¿no?, y el equipo médico que quería externarlo, ella lo había judicializado, nos llevaron el caso a nosotros, y nosotros dijimos que realmente, en función de su autonomía y de su gran capacidad para resolver la situación, porque era un niño de estado crítico, y querían externarlo, dijimos que no, que era imposible internarlo, y esa fue nuestra decisión, por realmente las condiciones sociales y sobre todo por las consecuencias de atención que iba a tener el chico en esas condiciones. Eso por un lado, es decir, que creo que de algún modo tiene una perspectiva social, es decir, se ha tratado de cambiar eso, se está trabajando mucho en los principios de protección y de intervención como fundamento de toda de los principios sociales de la UNESCO, y realmente, es decir, estamos tratando de capacitar a todo el grupo, ¿no es cierto?, y a los que están integrando nuevamente al comité, para que se den cuenta, es decir, de cómo hay que hacer un traspaso de lo individual a lo social, del yo pienso al nosotros comprendemos y tenemos que verlo. Y otra de las cosas importantes que me parecen realmente significativa es que en el posgrado de bioética de la Universidad Nacional de Cuyo se ha incluido un módulo realmente de problemas de salud pública, ¿no es cierto?, y la dimensión social en la bioética, que tiene que ver con todo esto, porque realmente, es decir, como dice Patricia, que no sé si me recuerdas, pero cuando fui a Mar del Plata nos encontramos en una reunión. Ah, sí, Margarita, ahora sí. Sí, el tema, ¿no es cierto?, es decir, es importante porque realmente, es decir, está todo atravesado realmente por el mercado. Es decir, si uno mira la televisión, la medicalización de la vida es espantosa, porque la publicidad son 10 seguidas o más sobre recursos farmacéuticos, y realmente, es decir, dejan de funcionar uno porque vienen otros que realmente, es decir, van a copar el mercado. Y está el problema de la investigación, es decir, las investigaciones se fomentan en la medida en que tengan realmente medicación permanente, y es decir, sea un amplio universo el que la va a cubrir, si no, no nos interesa. Entonces, bueno, dejo aquí respetando el tiempo y a todos los demás. Y muchas gracias y felicitaciones, Lindo Patricia. verte. Qué linda, gracias Margarita. ¿Miguel? Buenas, ¿cómo les va a todos? Un Hola, gusto Miguel. realmente.
Agradecemos la participación, sobre todo la charla inicial de Patricia, que puso sobre la mesa cuestiones que hace mucho que venimos charlando y viendo desde todos los comités. Soy de Neuquén, hace 20 años que integro un comité de bioética. Aquí en Neuquén tenemos una estructura no basada en el comité hospitalario, sino son comités zonales. La provincia está dividida en zonas y nosotros funcionamos en base a comités por zona. Una de las cosas, además de agradecer, te decía lo que explica Patricia, con lo cual hace tiempo que nosotros venimos viendo ese tipo de problemática, hemos notado también que muchas veces en los comités nos manejamos como si fuésemos una molestia, trabajamos como si fuésemos una molestia porque somos una molestia. Es realmente en muchas cosas uno lo nota porque a veces las recomendaciones que nosotros hacemos implican para los profesionales un poco más de trabajo. Y para todas las estructuras de la medicina, sea estatales o privadas, sobre todo en las privadas, implica más gastos. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente somos un problema. Somos un problema porque somos el anclaje entre la tecnología y los aspectos de esta ciencia humana. Entonces, si somos el anclaje humano de una actividad, es lógico que seamos una molestia. Entonces, pero no es que nosotros tengamos que abandonar lo que hacemos por esto. No. Simplemente tenemos que posicionarnos y ponernos en firme que eso es lo que nuestro deber, para eso nosotros nos formamos y para eso actuamos. Somos una molestia, perfecto. Lo que pasa es que en esto, por ejemplo, nosotros que dependemos de una dirección provincial de bioética, a veces nos encontramos con que dependemos de un Estado, el Estado es quien tiene la dirección de bioética, y nosotros no siempre contamos con todo el apoyo para poder desarrollarnos como molestia. Entonces nosotros necesitaríamos un poco más de el apoyo porque nuestra actividad necesita respaldo. Y lo digo esto en particular, y ahí veo que está Debbie de Gracia también participando. Estamos en una situación muy delicada en este momento. Las autoridades han decidido hacer una serie de movimientos en la estructura, como consecuencia de lo cual nuestra dirección se quedó sin lugar. Tiene un funcionamiento solamente virtual porque la oficina donde funcionaba se cerró, porque fue destinada a otra actividad quizás un poco más rentable. Se supone que es algo transitorio, no sabemos hasta cuándo, pero en este momento la última comunicación que nos hacen nuestros representantes es que seguimos funcionando cada uno en su casa, esperando que haya una resolución mejor. Esto no lo digo simplemente para poner en condiciones, sino para posicionarnos y siguiendo con la línea de lo que decía Patricia, es eso. Nosotros no estamos en decadencia, pero sí estamos en condiciones desfavorables. Y estas condiciones desfavorables lo son cada vez más. Y porque cada vez más nos queda en claro que estamos enfrentándonos a la empresa o la línea de empresas más poderosa del mundo, que es la industria farmacéutica, en muchas cosas, porque los intereses de la industria farmacéutica lógicamente no coinciden con los intereses de los pacientes. Entonces, en eso nosotros tenemos un rol. Y también en todos los tipos de instituciones que ejercen influencia sobre la vida de los pacientes. Y en esto, por supuesto, también no podemos dejar de lado la influencia de las instituciones religiosas que se convierten en un obstáculo para el ejercicio de los derechos de los pacientes. Enfrentamos inconvenientes que tienen que ver con eso. Pero así como decimos la diferencia que va de una queja a una protesta, la queja es simplemente ver lo mal que estamos y la protesta es
que hay una propuesta para hacer adelante. En ese sentido, nosotros también lo que consideramos es que es necesario armarnos, fortalecernos y vincularnos cada vez más con otros sectores de la sociedad, no solamente los vinculados a la medicina, sino con instituciones educativas, sociales y también políticas, ¿por qué no? Porque esto forma parte de nuestra vida. Y en ese sentido, por eso decimos protesta. ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta para hacer, que es seguir adelante con esto a pesar de todo, porque somos conscientes de nuestra vinculación y el rol que cumplimos en el seno de la sociedad. Somos el anclaje frente a la tecnología, al avasallamiento de la tecnología sobre los derechos de la gente, somos el anclaje humano y debemos seguirlo siendo. Lo que sí también estamos de acuerdo con lo que decía vos, Patricia, de que no hay mucha vinculación con la juventud. Los que hace mucho que dejamos la adolescencia, notamos que todavía tenemos ganas de seguir adelante, pero quisiéramos y no encontramos herramientas apropiadas como para vincular a sectores más jóvenes con este tipo de vocación. No nos desalienta, pero sí nos pone un desafío, y ese desafío estamos. Muchas gracias. No, gracias, Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, le damos la palabra a Maggie Torres, que es justo compañera nuestra del comité. Maggie. Hola. Estás muteada, Maggie. Estás muteada. Muchas gracias, y gracias a Patricia sobre todo porque me pareció un montón de hilos que tirar de acá en adelante, digamos. Gracias. Uno de los puntos que de alguna manera respondió Ángel era la dificultad para acceder a otras instituciones o grupos que no sean del hospital, digamos, porque no se puede llegar por ahí a los que podrían intervenir y dar lugar a nuevas, digamos, facetas que por ahí no quedarse en lo discursivo, sino por ahí poder operar efectivamente en algún área más importante, pero, no más importante, pero distinta, pero que la traigan o que llegue al comité. Bueno, Ángel, desde su lugar, está participando de un comité, digamos, como parte del colectivo, digamos, de HIV-Sida. Y así que eso ya en parte respondió. Y el otro punto que yo quería decir, quizás en mi visión, esa categoría no política, optimista, pesimista, que no creo en la igualdad, creo que realmente no somos todos iguales, y menos en una institución de salud, donde los pacientes claramente están en una asimetría con nosotros. Entonces, y en parte, en algún momento me pareció mencionar, traerlo, digamos, depende de nosotros parte que esa autonomía se puede ejercer y que puedan acercarse a el lugar de poder, entre comillas, que tenemos nosotros. Para eso necesitamos tiempo y paciencia. Pero yo creo que es un espacio que dentro de todas las dificultades que hay, no podemos evadir, y que de nosotros depende esa parte que decía Chochinov, dentro de la dignidad, la extrínseca, la que da o no da el sistema de salud. Creo que todavía sigue siendo responsabilidad nuestra, a pesar de las dificultades. Y en ese punto soy optimista, porque creo que se puede crear ese momento donde el paciente sienta que no tiene esa asimetría tan marcada, que en la realidad existe y sigue existiendo. Bueno, eso nomás. Muchas gracias, Patricia. No, vos, muchas gracias. Me pidieron el mail, es patriciadigilio@gmail.com. Lo escribo acá. Gracias, Pato, y justamente me parece que una de las cosas que te iba a preguntar, porque no hay más preguntas, así que si les parece, cierro yo. Una de las cosas que te quería preguntar es esto, me parece fundamental lo que mencionabas acerca de como el reconocimiento de las dinámicas de poder y de las lógicas de jerarquía que se dan dentro de los comités, más allá de que son absolutamente homogéneos. Y entonces, ¿cómo se te ocurre que podría ser
un modo de como incorporar verdaderamente la diversidad al diálogo dentro de estos espacios. En la práctica, digo. En la práctica me parece que hay que como que salir del comité, fundamentalmente. En donde está en el barrio que está el comité debe haber un colegio, una escuela, debe haber alguna organización. O sea, yo creo que es un momento. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento hay que ayudar, y voy a decir la palabra ayudar, porque no es fea la palabra ayudar, porque es también acompañar, tenemos que ayudarnos a recobrarnos como sujetos de derecho. El neoliberalismo ha producido una subjetividad acorde a lo que propone. Y entonces tenemos los sujetos, nosotros, los ciudadanos, no conocemos nuestros derechos, no solo no los conocemos, sino que hay casi ya la convicción de que los derechos son una suerte de prebenda, que pueden estar o no, depende de las circunstancias. O sea, esa idea de la conquista del derecho, ese sujeto del derecho, es algo que el neoliberalismo ha arrasado, porque produce otra subjetividad, esa subjetividad que es el sujeto endeudado, necesitado, asistido. Y yo creo que ahí tenemos un enorme trabajo para hacer. Chiquito, sí que enorme, digamos, en su magnitud, pero que puede ser de pasos cortos, ¿no? Ir hablando con la gente, viendo lo que comentaba recién el compañero, esa cuestión de las horas de espera. Bueno, hay que acompañar a los pacientes a que no tengan que esperar esas horas. Hay que modificar institucionalmente la estructura para que la gente no tenga, no hay por qué esperarlo. Estudien bien el asunto, ¿no? Ahora se nos hace largo, estudien bien el asunto y se van a dar cuenta que no hay ninguna necesidad de que eso acontezca, más que poner en ejercicio un poder nefasto de la institución. Entonces, digo, estas cosas, por eso repensemos nuestros aliados, porque todo el tiempo decís, hay que la educación en bioética, la educación en bioética, y hay que dar educación a los profesionales. La verdad que eso parece una ilusión ilustrada del siglo XIX, que uno va... Si alguien la ética se encarna, ¿vieron? No hay que estudiar mucho para darse cuenta de dónde hay una injusticia. Entonces eso pienso, ¿no? Empecemos sobre todo a recuperar nuestras alianzas, a recuperar la parte amorosa que tiene que tener la bioética. Y sobre todo después de esta pandemia, yo sigo pensando en la pandemia porque creo que ha sido un hecho ejemplar y que sus huellas nos están marcando. Pero la pandemia ha mostrado que vivimos en un mundo intolerante, que no sabe trabajar con el dolor, no puede acompañar en el dolor, no lo puede afrontar, transforma la muerte en número, 50.000, 10.000, 100.000, y vamos a tener que atajar eso. 100.000 muertos no se ponen abajo de una alfombra. En nuestra sociedad ha pasado mucho sufrimiento, y vamos a tener que hacer algo con ese sufrimiento. El sufrimiento hay que tratarlo, no hay que hacerlo desaparecer. Entonces me parece que vamos a tener bastante para hacer, y bastante para hacer que a lo mejor no es discutir el uso de la última tecnología. No sé, vieron que ahora se va a poner en agenda discutir la eutanasia, qué sé yo, bueno, sí, veamos también cómo nos ponen los problemas en agenda, ¿no? Sí, como nos ponen también la inclusión acerca de si hablas con una letra o no hablas con otra. 50% de pobres, la verdad que hay que mirar la exclusión
con otras categorías también, ¿no? Digo, es decir, me parece que tenemos que intentar hacer nuestra agenda, no ir atrás. Entonces estoy diciendo, uy, la biótica siempre llega tarde. Yo hoy estuve justamente discutiendo el tema de subrogación de vientre, ¿no? La biótica llega tarde, la biótica llega tarde. ¿A dónde llega tarde? A los temas que nos ponen en agenda. Bueno, si por ahí nosotros empezamos a armar nuestra agenda, a lo mejor no llegamos tarde, los primeríamos. No sé, un poco más de barrio nos falta. Nos falta barrio. Nos falta barrio y nos falta menos omnipotencia también, ¿no? Claro. Como pensar que también el tener es vivir mejor. Yo que me dedico a los cuidados paliativos y que veo claramente que a veces quienes más tienen sus mejores planes mueren mucho peor que muchos pobres, realmente te hace pensar, ¿no? En esto de lo material a lo que nos lleva esta vida que vivimos. Sí, necesitamos Pato, amorosamente, necesitamos recuperar. Yo creo que la biótica, porque la medicina lo ha tenido, un componente amoroso, amable y amoroso, ¿no? Que lo decían antes cuando decía, no sé, a ustedes no les pasaba cuando venía el pediatra, y te tocaba nada más, o te jugaba un poco, y no sé, ya te sentías mejor. ¿No? Uno tiene un recuerdo amoroso de su pediatra, o qué sé yo, de su obstetra. Bueno, yo creo que eso es, que eso lo tenemos que recuperar, y que lo podemos hacer. ¿Se escucha? Sí, Susana. ¿Puedo tomar la palabra? Gracias. Tengo un programa lector que digo, a lo mejor escucha, porque está hablando ahí, yo tengo una discapacidad visual y tengo un programa lector, digo, por si se escucha la voz. Gracias. Bueno, en realidad muchas cosas voy a tratar de sintetizar. Yo no estoy en un comité de bioética, yo soy paciente, tengo una enfermedad poco frecuente, soy psicóloga, hace muchos años que estoy vinculada con estas perspectivas. Y por un lado quería felicitarte, te voy a tutear, conozco a Paco Maglia hace muchos años, he hecho distintos, recorridos en relación a esta temática, y bueno, me pareció excelente esta descripción que hiciste, tan realista, tan cruda y descarnada, en realidad, de esta situación en la que estamos, que va mucho más allá del comité de bioética, del equipo de salud, y que hace a esta circunstancia en este momento de la vida que nos toca vivir, donde el poder, donde la manipulación, donde la hegemonía, el abuso, la inequidad, todo esto sabemos que, bueno, ha atravesado e intrusado nuestras vidas y ha modificado, más aún después de la pandemia, ¿no? Pero ya desde antes en esto. Pensaba, bueno, sí, por supuesto, quienes estamos un poco más cercanos a la epidemiología crítica y a poder repreguntarnos estas cosas desde una perspectiva integral, holística, desde lo histórico-social, desde que esto no está ajeno al mundo y pertenecemos a otro planeta, es algo más, ¿no? Bueno, por un lado esto, ¿no? Me parecía excelente lo que contabas, y por un lado sentía, bueno, qué bien, porque por un lado vamos hacia un movimiento que parece que está avanzando desde algunos lugares hacia preguntarnos en la refundación de la descolonización, etcétera, 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 ¿no? Pero por otro lado pensaba en la dimensión de esto que estamos hablando en el mundo en el que estamos, y decía, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera? Solo agrego que me parece fantástico esto de que salgan de adentro de los hospitales los que están en los comités de bioética, y que puedan conectarse con otras organizaciones de la sociedad. En mi caso, digo brevemente, yo pertenezco a la Sociedad Interamericana de Psicología hace muchos años, y con mi discapacidad visual, hablamos de las personas con discapacidad y con enfermedades raras o poco frecuentes. Imaginen dentro de este sistema que estamos hablando, si no hay tiempo para personas más o menos comunes, ¿qué pasa con esta población gigantesca invisibilizada?
Bueno, yo me propuse que poder llevar estas temáticas dentro, en este caso, de mi profesión y dentro de esta sociedad interamericana, que es la más antigua y la más importante de las Américas, porque son temas desconocidos. Y yo pensaba en los congresos y demás, mis colegas no tenían la menor idea de lo que es la perspectiva de derechos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni hablemos de las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, o como las querramos llamar. Bueno, después de todo esto, y ser yo un caso testigo, se ha podido crear dentro de esta sociedad, y lo quiero compartir, y por eso estoy diciéndolo para que se abran ustedes y vayan hacia otros lugares, un grupo de trabajo que se llama Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, que está cumpliendo un año, y que, bueno, yo soy la coordinadora de ese grupo, y estamos en este momento, somos 10 países, y somos 15 colegas, y estamos abriendo a las Américas estas cuestiones. Entonces les quería reafirmar lo importante que salgan de adentro de los hospitales, y que se conecten y compartan. Bueno, sigue hablando mi lector, porque cada vez que alguien escribe, entra o sale, el lector lee, ahora lo apago. Porque en este caso nosotros estamos intentando conectarnos con organizaciones, yo digo como a dos ámbitos, ¿no? Uno en relación con las organizaciones de las personas, de los pacientes, de las cooperativistas, etcétera, etcétera, y otras con las organizaciones académicas, científicas, congresos, porque si no es como que nos quedamos adentro de una burbuja, y justamente tenemos que ir al territorio, tenemos que salir. Bueno, esto quería compartir con ustedes y reforzar esta importante propuesta que compartieron acá, y por supuesto estar abiertos a estar en contacto. Nosotros estamos buscando formación e información para justamente avanzar en el conocimiento, que es lo que se decía antes. No digamos de los pacientes, en este caso de los profesionales, lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos. Esto es mucho más grave, aún específicamente en esta área que yo estoy hablando, ¿no? Bueno, esta es nuestra misión por ahora. Muchas gracias por escucharme. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Susana, por tu testimonio. La verdad que es súper interesante, y nos gustaría si nos podés dejar el mail también, si tenés manera, y si no, bueno, te buscamos. Ya lo puedo bueno, decir, Pato, la si verdad quieren, perdón. Ya lo sí, puedo dale. decir. Bueno, doy el individual, el mío. Susana Grosso, S, 09, sí. @yahoo.com.ar. Bien, ahí lo Y paso el para institucional es SIP, SIP, Derechos y Discapacidad, @gmail.com. Bárbaro. Voy Muchas a gracias. silenciar mi... perdón. Gracias, no, Gracias. por favor. Pato, la verdad que estamos todos como, ahí alguien puso en un comentario que había sido superadora, realmente estos conversatorios tienen esta idea de salirnos del hospital, y encima pensando que hoy estábamos volviendo con este tema de comités hospitalarios, vos nos haces ver de que justamente es todo lo contrario. Así que te agradecemos un montonazo, seguramente te volvamos a contactar para que nos supervises esta red que estamos tratando de hacer, o nos vuelvas a poner en eje ahora en esta pospandemia que nos tiene a todos así. Te agradecemos muchísimo. Lauri, no sé si quieres decir algo. No, muchas gracias a todos, todos por la participación. La verdad es que las preguntas, los comentarios, súper, súper interesantes. Mil gracias, y gracias por supuesto, Pato, que obviamente te vamos a volver a convocar, pero de verdad por una mirada, me parece, honesta y crítica, pero para la construcción, no para la destrucción y el quietismo, sino como para poder ver, bueno, que es momento de empezar a repensar lo que hacemos y repensar sobre todo lo que queremos lograr. Sí, en principio salir y tocarnos un poco, así. Tocarnos, qué lindo. Sí. Qué lindo, hay que perdernos el miedo. Así es. Ya eso es un montón, 2 años. Es mucho, es mucho. Sí. Debbie, de Gracia, levantaste la mano, si chiquitito, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Bueno, yo soy obstétrica del Hospital Junín de los Andes de Neuquén, y quiero decir algo chiquitito, acompañando un poco lo que contaba Miguel. Nosotros trabajamos en red aquí en la provincia de Neuquén,
Y algo que me parece súper interesante que me quedó resonando en la disertación de Patricia es esto de los miembros de la comunidad. Bueno, algo puse en el chat, pero me parece que está bueno también contar más allá de todas las adversidades que son tal cual las comenta Miguel, entre otras cosas que tenemos, como por ejemplo, tenemos cajoneado la dirección de bioética, ¿no? Se jubiló nuestra directora y hace aproximadamente año y medio, 2 años que la persona que va a tomar ese cargo no puede hacerlo porque no tiene todavía, si bien está en funciones, pero no tiene, digamos, la normativa para poder hacerlo. Pero bueno, más allá de todo lo que comentó Miguel, es esto de comentar un poco la forma de trabajo de nuestra red, y que justamente habla de acercarnos a la comunidad. Tenemos 4 encuentros anuales donde pautamos ir a lugares pequeños, donde los hospitales que visitamos son hospitales de niveles 3, ¿sí? Entonces, eso lo que nos permite es acercarnos a la comunidad. Nosotros no vamos directamente al hospital, nos encontramos en algún lugar y hacemos el encuentro para poder, entre ciertas cosas que se dijeron hoy, poder darle la herramienta al otro, a la otra persona, de conocer sus derechos, poder hablar de autonomía, poder hablar de un montón de cosas que las personas en general, si no lo saben, generalmente son temas bastante vulnerados, sobre todo en salud, ¿no? Y sobre todo en lugares donde está la lejanía, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de nuestra red es poder capacitarnos, encontrarnos, el encuentro entre nosotros nos fortalece y un montón, porque es verdad que la pandemia nos dejó los Zoom, nos dejó la cuestión virtual, pero es tan necesario este encuentro presencial, este abrazo, este compartir de en qué instancia estamos como comité. Nosotros somos comités zonales, tal cual contó Miguel, yo pertenezco al comité de la zona cuarta, y que es la zona sur, digamos, de la provincia. Una zona muy extensa, y que en general, por cuestiones climáticas, muchas veces nos vemos un tanto aislados, ¿no? Pero bueno, vuelvo a celebrar esto del encuentro virtual, pero sí contar este proceso que nosotros tenemos y el acercamiento a la comunidad. Nos parece fundamental el extramuro, salir de los hospitales, salir de la tarea, encontrarnos con la gente y poder entender y trabajar las problemáticas, ¿no? Tal cual hace un rato Susana decía, tenemos que salir de los hospitales, y es tal cual, salir para encontrarnos entre los miembros del comité y poder salir para encontrarnos con la comunidad. Pero bueno, básicamente eso, celebrar estos encuentros. Ahí también dejé mi mail para poder encontrarnos a futuro, y bueno, agradecer la oportunidad y la disertación de Patricia, un placer. Gracias. Gracias, Debbie, la verdad que excelente idea también. Bueno, Pato, te agradecemos nuevamente, buenas noches para todos y para todas, y nos veremos en el próximo conversatomuy con todos. Gracias, muchísimas gracias por haberse quedado y haber escuchado, y por todo lo que han dicho, que me voy muy, muy emocionada y contenta por haber conocido tan linda gente. Así que, gracias, Patricia. Gracias, Pato. chao. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, chao, chao.